Comenzamos ya. Perfecto. Bueno, perdón Nelly, puedo hacer una pequeña... Todo lo que guste. Bueno, para poner un poco en contexto y hacer un repaso de lo trabajado. En un primer momento trabajamos conceptos emanados de la teoría de género, vimos distintas autoras, autores, enfoques, nociones. En una segunda instancia, Nelly estuvo trabajando específicamente sobre la cuestión de derecho. Y creo, no sé, Nelly, si estoy errada o bien, pero hoy hablaríamos sobre género y derechos humanos. O no sé si tenías otra clase Yo preparada. quería, bueno, no, yo tenía deseos de continuar en una primera parte sobre algunos conceptos que ejemplifican qué es la perspectiva de género en la práctica. Perfecto. Entonces, y lógicamente articulando con el derecho. Y después podemos intercambiar. Después también me gustaría que trabajáramos en la segunda hora con relación, bueno, al trabajo que se les pidió y un poco también analizar juntos para ver un poco qué extrajeron de la ley Micaela, trabajar más el tema violencia y la ley de violencia. Pero, y todo esto es vinculado porque todos estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Pero podemos intercambiar con la profesora Contreras para ir enriqueciendo la clase. Perfecto. No, yo quería insistir un poquito en algunas problemáticas que se dan cuando hablamos y cuando queremos poner en práctica esto que llamamos perspectiva de género. Y tan clara es la interrelación entre lo que dice Julia sobre derechos humanos y la perspectiva de género, que la perspectiva de género, ¿cómo entra en el mundo del derecho? A través de la difusión, a través de la impregnación que hace en nuestro mundo, no solamente en el mundo del derecho, sino en todos los aspectos de nuestra vida, la teoría de los derechos humanos. O sea, cuando se desarrolla una doctrina de los derechos humanos, cuyo ejemplo y practicidad aparecen en los tratados, esa plataforma es la que nos permite entrar a través de la perspectiva a la perspectiva de género en el mundo del derecho. Ahora, yo quiero que quede claro que esta perspectiva de género no es patrimonio de lo jurídico, es patrimonio de todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, como abogados, yo creo que lo tenemos que centrar en tres aspectos que no recuerdo si creo que ya lo empezamos a tratar, que es lo legislativo, lo administrativo y lo jurídico y la justicia. O sea, los tres poderes del Estado tienen la obligación de respetar esta perspectiva de género porque son los garantes del cumplimiento justamente de los derechos humanos para proteger y amparar a las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, vemos cómo muchas veces caemos en una falta de esta perspectiva de género y para no tomar demasiado tiempo, supongamos, creo que ya lo dije el otro día, la penalización del aborto es un ejemplo de una ley que no tiene perspectiva y cómo no se aplicó durante años. Y ahí teníamos varios poderes que no cumplían, porque ya desde 1921 las causas de justificación nos daban pie para las intervenciones de interrupciones del embarazo en los casos de violación, en los casos. Ahora, ¿qué hacían los médicos que no cumplían ese mandato y que judicializaban? Entonces es poder administrador. Los hospitales es poder administrador.
la justicia, los jueces que no ordenaban que se cumpliera con la ley, es justicia. Entonces ahí tenemos como en un momento 3 niveles: legislativo, continuando con la despenalización, administrativo y justicia. Ahora, esto estamos hablando de la ley de 1921, digamos, y de un hecho, de hechos de hace muchas décadas. Pero vemos como hoy en día, porque si no sería muy largo, tenemos muchísimas leyes que cuando se dictan les faltó, y por eso las leyes que otorgan derechos a las mujeres han sido siempre, han necesitado décadas de vida, digamos, para poder ser aplicadas debidamente. Otro ejemplo interesante del poder administrador es la ley de cupo. Ustedes recuerdan que en el siglo pasado la Argentina dio un paso adelante importantísimo sancionando la ley de cupo, porque evidentemente cuando nos otorgaron el derecho al voto, si bien no dijeron que las mujeres no podíamos ser postuladas, la realidad de la vida impuso que no éramos postuladas. Y por eso el gran mérito de la CEDAW, de su artículo 4, es la creación de las medidas y la legalización de las medidas de acción positiva. Aquí que se establece casi como por primera vez en el mundo, en muy pocos países, la Argentina pionera. Pero ¿qué pasó? Y eso daría para una clase entera o más, porque esa ley empezó a tener obstáculos muy serios, porque si bien señalaba que había que respetar un 33%, digamos, no podía ser mínimo en cuanto a las mujeres, que era lo que nos interesaba, no señalaba dónde y cómo. Y el decreto reglamentario, y ahí viene el acto administrativo, sin perspectiva de género, obstaculizó todavía eso y admitía que el 30% de mujeres estuviera a lo mejor en último lugar, con lo cual, y no fijó bien las alternancias. Y durante décadas, esta ley de cupo tuvo muchas fallas. ¿Y por qué digo acto administrativo? Porque el decreto reglamentario es un acto administrativo en realidad, es un acto del poder administrador, del presidente. Ese decreto... Nelly, una interrupción Sí, como cómo para no. ir charlando, ¿no? Estas acciones afirmativas, porque lo que dice la CEDAW también no es tan solo que hay que adecuar las normativas, sino que insta a los estados a cambiar la matriz cultural. Y eso no se Lógico. puede hacer por un decreto, eso no se puede hacer por una resolución. Son acciones a largo plazo, ¿no? Y para eso está la mano de las acciones afirmativas que vos estás contando, como para ir metiendo en la sociedad estas nuevas miradas, esta perspectiva de género que vos estás conversándonos. Y algo más, y ya me callo, es que muchas veces el cupo, también además que nos ponían últimas, eran a veces personas o que eran las mujeres de algún caudillo, o eran las secretarias, o sea, mujeres que no tenían a veces un desarrollo per se en la política, en lo que fuera. Claro, es cierto, Julia, pero de todas maneras, siempre el cupo ha sido algo beneficioso, cambió la calidad. O sea, así como a los hombres no se les pedía que acreditaran, supongamos a nuestros diputados, que acreditaran un currículum maravilloso, no tenían por qué a las mujeres. Entonces está, porque eso es una de las objeciones que ponían. No, entonces van a poner, y bueno, evitemos culturalmente que vayan mujeres que realmente... Y la prueba, la vida mostró, por ejemplo, en la Constitución de 1994, la importancia que tuvieron las mujeres que pudieron acceder como constituyentes o como asesoras. Y realmente lo positivo que tenemos hoy de la Constitución de 1994, a pesar de que el objetivo y la habilitación que Menem hizo buscando una cosa de interés propio, como era la posibilidad de una subreelección, en realidad las mujeres fueron
un motor muy importante con la incorporación de los tratados de derechos humanos. Entonces vemos cómo estas cosas tenemos que estar sumamente atentas. Y para no dilatarnos en este tema, les cuento, porque fue una mujer maravillosa, una María Teresa Morini, una abogada cordobesa, que planteó y fue hasta la Comisión Interamericana. Y como hoy también espero que tengamos tiempo para analizar la causa Río, de reciente, digamos, que se firmó un acuerdo entre el gobierno argentino y la CEDAW en relación a los sufrimientos de esta mujer, de esta señora Ríos. Entonces ahí María Teresa de Morini fue a la Comisión Interamericana y en la comisión se llegó a un acuerdo y se tardó años porque recién en la época de nuestro, bueno, ahora se me fue nuestro presidente radical en el 2001, de la Rúa, se vio obligado a firmar y a cambiar el decreto reglamentario de la ley de cupo y que es, digamos, como está, ahora ya estamos con paridad, superamos, ¿no? Y vemos también, eso es interesante, como en 20 años se pasó de una ley de cupo, un malo decreto reglamentario, mejor decreto reglamentario y ley de paridad ahora. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos? Porque permanentemente vemos que a veces, con buenas intenciones, se puede legislar en forma que no corresponde, porque bien lo dice la CEDAW en el artículo primero, que una ley, aunque no contenga principios discriminatorios, hay que también pensar en sus efectos, y que si sus efectos son discriminatorios, esa ley es discriminatoria. Y les traigo un ejemplo bastante reciente, que es en el 2018 se modificó el artículo 72 del Código Penal. Un grupo de legisladoras con buena intención, preocupados por la cantidad de abusos intrafamiliares, modificó la calificación de los delitos de abuso y contra la integridad sexual como delitos que les correspondía determinada forma de acción, que respetaban en cierto modo para los mayores de edad la privada y para los menores de edad podían instarla. Perdón. Perdón un minuto. Tranquila. Efigenia. Entonces, en esas circunstancias, debido a que no se denunciaban, porque muchas veces los propios perpetradores son los padres, si eran los que tenían la acción, entonces se le dio carácter de instancia pública para los menores de 18 años víctimas o las menores víctimas de abuso. Esto, que aparentemente era una muy buena idea, no tuvo en cuenta todo lo que hemos avanzado en cuanto a la capacidad progresiva, en cuanto a los derechos personalísimos, y hacía que, de acuerdo al artículo 26, que los derechos personalísimos lo pueden ejercer entre los 3 y los 16 años, cuando no supone una agresión, digamos, contra su integridad física, y a partir de los 10 años son como personas adultas, aparte de que la capacidad progresiva impregna todas las relaciones de familia, hacía que una menor, supongamos de 16 años, que inclusive hoy en día, de acuerdo a la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, puede pedir, se viera obligada a verse incluida en un procedimiento penal que, como todos sabemos, es complejo, que en nuestro país todavía lo penal tiene determinadas características cuando no prescribe ese delito. O sea,
Por eso la ley 27610 pone, cuando habla del derecho a la privacidad, que en los casos de denuncia hay que tener en cuenta la capacidad progresiva, el interés superior, y no inmediatamente someter a las menores de 18 años a una causa penal que puede no iniciar, ella puede, digamos, esperar un año, lo que sienta, como sea, no, pero eso no busca dejar indemne al violador, al contrario, porque puede seguir la acción, digamos, la acción pública. Bueno, les quería mostrar algunos de estos ejemplos. Hay un tema que también quedó sin ver el otro día y que yo que les he hablado muy bien y positivamente del Código Civil del 2015, si no señalo un problema que fue invocado pero por muchísimos sectores, e inclusive lo ha invocado el juez López en esta sentencia que es un absurdo jurídico que ya fue revocada por la Cámara Federal de La Plata, que decidió per se que debía suspenderse en todo el país la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto se los quiero aclarar porque él funda en parte su voto, su decisión, que ya les cuento que fue revocada, en la interpretación del artículo 19 del Código Civil. Cuando analizamos el articulado del Código Civil y vemos los dos primeros artículos que hacen referencia a los tratados de derechos humanos, no podemos dejar de extrañarnos qué pasó con el artículo 19. El artículo 19 del Código Civil del 2015 nos dice palabras más, palabras menos, que se es persona desde el momento de la concepción. Ahora, esta es una aseveración que se hace en un código civil, cuyos efectos son relativos a qué es la función del Código Civil, es decir, qué derechos y obligaciones tenemos nosotros. La función de un Código Civil no es decir quién es ser humano o no es ser humano. Y cuando nos dicen que se es persona, es una ficción jurídica que crea, el derecho crea muchas ficciones, nos dice somos mayores de edad a los 18 años, nos crea una serie de elementos que son necesarios para mantenernos en una vida en sociedad. Ahora, ustedes me pueden decir por qué se puso ese artículo. Ese artículo es prácticamente igual al que estaba con Vélez, pero Vélez Sarsfield explicó muchísimo mejor que el actual código qué quiso decir con eso. Ahora, curiosamente, cuando ustedes ven la exposición de motivos del Código del 2015, o si ustedes son muy jóvenes, escucharon conferencias que daban los tres referentes que dirigieron la redacción de este código, van a ver que todo el tiempo ellos señalaban que se puso eso nada más que a los efectos de este Código Civil y que no tenía nada que ver, porque un código no puede definir quién es ser humano, puede definir quién es persona del punto jurídico, ¿viste? Como centro de imputación de derechos y obligaciones. Ahora, curiosamente, inmediatamente, tanto en el Código Civil actual como Vélez Sarsfield, decían que no tiene ningún derecho si no nace con vida. Entonces nos podríamos preguntar por qué Vélez Sarsfield le puso que era persona. Bueno, ustedes saben que nuestro Código Civil es un código prácticamente patrimonial. Era patrimonial el Código Civil de Vélez. Ahora, había una inquietud, ¿qué pasaba cuando nace un niño, una niña, y su padre falleció anteriormente? O sea, lo concibió, fallece y el nacimiento es posterior. Era la forma de reconocerle derechos hereditarios, porque no tenía vida cuando fue, digamos, cuando el hecho del nacimiento. Eso surge de todas, ustedes saben que el Código Civil viejo, que a lo mejor ustedes ni lo conocieron,
el de Vélez, tenía muchas notas. En las notas, que aclaraba su sentido, Vélez Sarsfield dice, tanto en el artículo, en la parte de sucesiones del artículo 3290, como en el artículo 70, cuando pone esta sección, que en realidad solamente va a tener características de ser humano cuando está separado completamente de la madre. Pero era la forma de reconocerle derechos hereditarios que lo toma del derecho romano. Y además Vélez Sarsfield decía tener solamente algunos derechos, textual del código. Y de esos derechos, lo único que reconocía cuando habla de a quién representa el nascituro, derechos patrimoniales. Tanto es así que en el nuevo Código Civil del 2015, si bien quisieron hacer esa salvedad por presiones, porque si bien no tienen ningún efecto civil, porque un nascituro no tiene nombre, no tiene domicilio, no está, o sea, depende completamente del, de la madre, y por otro lado, no es solamente muchos dicen es persona porque ya tiene las mismas caracteres genéticos, pero les recomiendo que lean, bajen las intervenciones de el doctor Codenblit, que explica muy bien en varios artículos qué quiere decir que hay vida. Esto lo quiero señalar porque es medio un caballito de batalla de los que yo denomino antiderechos, con todo respeto, que hablan de dos vidas, comparando la vida de cualquiera de ustedes como seres humanos con un embrión. Entonces quería aclarar esto que me parece importante, porque está en el Código Civil. El único derecho que se le reconoce a un nasciturus si nace con vida es el derecho hereditario. Y como les decía recién, en el 2015, en el Código del 2015, van a ver que en sucesiones, inclusive, se le reconoce si nace con vida en un artículo aparte de cuando nos da el derecho y las, digamos, habla de los órdenes sucesorios, ¿no? O sea, que es un artículo que está puesto por presiones de determinados sectores para que, aunque sea en el imaginario social, se sostenga que somos exactamente igual en derechos, las personas con corporeidad que un embrión. Esto da para mucho más, pero no quería dejar pasarlo, porque también ahí cabe qué interpretación, porque la interpretación es sobre todo tendiente a desconocer la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, los derechos que nos dan a la mujer todos los tratados. Esto no quiere decir que desconozcamos qué valor y que todavía la humanidad, la comunidad no logró dar una definición jurídica de qué es el embrión. Lo que sí les puedo decir con toda certeza que salvo el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que es persona en general, o sea que admite que no es, no hay ningún tratado de derechos humanos que le reconozca valor de ser humano completo, igual, exactamente. Eso no quiere decir que no tendríamos que buscar alguna protección, porque debe estar protegido inclusive con aquellas circunstancias en que la gestante quiere y ha reconocido a ese hijo. Esto da para hablar más, pero acá corto. Otro tema que quedó pendiente y que me gustaría analizar y dejarlo como semilla de inquietud es qué pasa con el derecho penal. Porque hasta ahora estuvimos hablando del Código Civil. El derecho penal es uno de los cuerpos jurídicos donde el patriarcado se ha mostrado y los estereotipos, no tenemos tiempo, pero donde los estereotipos muestran con toda crudeza esto que yo les leía el otro día sobre qué es de Cook diciendo lo nefasto que es el tema de los estereotipos, es muy siniestro.
Ahora, no tenemos tiempo, pero me gustaría señalar algunos temas en derecho penal. ¿Qué pasó cuando se empieza a estudiar con especial dedicación y cómo aplico la perspectiva de género? ¿En dónde la aplico? Uno de los temas fundamentales es qué pasa cuando analizo los delitos contra la integridad de las mujeres, ¿m? O de cualquier persona, su integridad sexual, el abuso, las violaciones. ¿M? ¿Cuáles son los inconvenientes o con los hechos de violencia? ¿M? Y ahí nos encontramos que cuando yo quiero penetrar a través del derecho y de los tratados de derechos humanos, si invoco estos tratados de derechos humanos, en un momento dado me tengo que detener a pensar en algunas circunstancias especiales. Una de ellas es el consentimiento. Yo puedo hablar del mismo consentimiento como se ha pretendido, del el, consentimiento contractual. Yo puedo hablar de actos voluntarios, de lo que me señala el Código Civil, de lo que nos han enseñado, que un acto jurídico o un hecho jurídico tiene que tener voluntad y libertad. ¿Qué me pasa cuando traslado este consentimiento a los ámbitos del derecho penal? Ahí tengo que pensar muy distinto. Por suerte, la jurisprudencia empezó a cambiar. Pero en violación y en abuso, si estudiamos, vamos a ver, primero, que si yo no estaba golpeada, si no tenía pruebas de que me había resistido, he consentido. Esto cambió hace muy poco y está cambiando de a poco. Veamos el tema de la niña que murió y que fue llevada por alguien que le vendía droga y apareció después muerta, Fallo de Mar del Plata, que por suerte se está reviendo, que los absolvieron, los condenaron por tráfico de droga, pero no por la muerte de esta niña. Entonces, ¿por qué lo dice? No, si dan buenos, le compró una Sindor, le compró una factura y después la llevó al hospital muerta. Entonces, ¿qué surge? Que ahí esta niña había consentido todo, subió al auto, la llevaron, aceptó, lo llamó, pero consentir a eso es consentir a que me violen. Hasta hace muy poco nos teníamos en serio, si yo no estaba rasguñada, si no me había opuesto, tenía que luchar. Y eso es trabajar sin perspectiva de género. ¿Por qué exigirle a una mujer que a lo mejor no se resiste? Primero, pues está tan choqueada, eso está verificado ya por estudios interdisciplinarios, que no puede reaccionar. Después, porque puede temer por su vida. Puede que hace en actos de poder y de fuerza. Entonces, Perdón, Nelly, voy a traer algo más sí, cómo no. Terrorífico. Bueno, todo es terrorífico, ¿no? Y todo tan desigual y sin perspectiva de género, pero lo que era la figura del avenimiento hasta hace muy poco. Bueno, no solamente el avenimiento, y hoy en día todavía en el norte las niñas violadas, que después son manejadas para que no aborten y terminan como el año pasado una niña de 12 años diciendo que se quiere casar con este señor que tiene a lo mejor 20 años más. Entonces tenemos, uno, ese tipo de cosas, el tema de la prueba, pero no vayamos a la violación, vayamos a la violencia, a los golpes. ¿Cómo en general todos estos hechos no hay testigos? Nosotros todos los que hemos estudiado Derecho, hemos estado, y por lo menos yo, y supongo que muchos de ustedes son garantistas, la humanidad luchó años, decenas de años, centenares, para que nadie fuera condenado si no había pruebas de lo que se le acusaba. ¿Cómo hago yo? Y por eso viene el famoso que si no había testigos, si había un solo testigo es nulo. Estábamos dos testigos. ¿Qué pasa ahora con los hechos de violencia?
en los cuales no hay testigos. Entonces, ahí empiezan otros elementos en derecho penal que son trascendentes para cambiar. Ahora, ¿cómo hago yo, garantista, para articular debidamente un proceso y que no me exceda, porque si no me pueden decir para violencia, sí, vale nada más que lo que dice la víctima? Ahora, esto también tiene una fuente muy importante en los hechos, delitos de lesa humanidad, en los cuales muchas veces tampoco hubo testigos. Vieron ustedes cómo ahora, por ejemplo, los juicios estos de vuelo de la muerte, aparece un soldado, un conscripto que vio un vuelo. Entonces, articular esto, por suerte, se ha empezado a caminar y en muchos juicios se le reconoce válida la declaración de la víctima, aunque no haya otros testigos. ¿Qué pasa? Que esto obliga a un trabajo diferente de profundizar, porque no se puede analizar nada más que el hecho en sí. También otro tema que hemos encontrado en violencia recurrente, el desistimiento, el pedido de archivo de la causa, porque las mujeres muchas veces, por sus condiciones, se resisten a, no pueden sobrellevar toda la causa. Entonces, ¿qué hacen? Desisten, piden el archivo. Nelly, hay una alumna, Luna, que quiere decir algo. Sí. No, que estaba agregando que muchas veces también, trayendo colación a lo que agregaba Nelly, que muchos desistimientos también son por cuestiones económicas de las mujeres. Hace poco tuvimos un caso, yo colaboro en un comedor acá en La Plata, en Altos de San Lorenzo, y se nos acercó una chica que quería denunciar a su pareja. Todos sabemos que es muy difícil llegar a ese punto de querer hacerlo. Quería denunciarla por violencia tanto psicológica como física. Iniciamos todo el proceso y antes de interponer toda la demanda, ella desapareció. Cuestión que nos enteramos que había vuelto con su pareja por su hermana, nos enteramos de esto y nada, la conclusión que llegó ella era que no podía sobrevivir porque no tenía sustento económico, entonces decidió volver con el agresor. Muchas veces estas cuestiones no se ven o no se quieren entender tampoco y se trata de como la loca esta que dice que le pega y al final no, terminó volviendo con el lento. Y no es así, atrás hay un montón de cuestiones que hay que entenderlas también y es difícil y como acompañantes es súper importante estar ahí desde la comprensión, la tolerancia, la paciencia y bueno, entender que estas situaciones pasan y es difícil. Lo que está diciendo Luna, perdón Nelly, que lo que está diciendo Luna es totalmente así. Yo trabajé bastante pero más bien, en el Ministerio Público de la Defensa y bueno, la psicología de la persona que está en situación de violencia es de este modo. Es muy importante el acompañamiento y también aprender como profesionales a trabajar en grupos interdisciplinarios. Eso a mí me parece fundamental. Pero fundamental. Yo voy a contar un caso que después les voy a pasar, que es de acá, un caso de la ciudad, donde se muestra claramente, pero netamente, qué es trabajar con perspectiva de género y qué no. Hay un caso, ahí estaba buscando el juzgado, juzgado contravencional de la capital. Un joven tiene una pelea en un bar y le inician una causa, por disturbios, por lo que fuera, no sé, supongamos lesiones leves. Esta persona, al tiempo, agrede a su compañera, con la que no convivía, en el domicilio de ella, le pega y aparte la deja encerrada
con su niña. Bueno, acude la policía porque ella grita y le inician a él otra causa. Esta mujer concurre frecuentemente a la fiscalía para pedirle que archiven la causa. La fiscal, mujer, no archiva la causa, pero no hace nada. O sea, no la sienta, no le habla, ¿qué le pasa a ella? Que va pidiendo, acá no era vez cuestión como el que citó Luna, que es muchísimos casos de un problema económico. ¿Por qué quiere desistir? Además, ¿por qué se preocupa tanto de ir a pedir que archive? No la archivan. A los meses, esta mujer apareció muerta, apuñalada por este señor. O sea, y ahí por suerte este caso removió mucho ya el juzgado contravencional, que también tuvo una creación interesante en este caso, porque de acuerdo al Código de Procedimientos de la ciudad, si muere el testigo, no es válida ya su declaración si no la ratifica. Esto lo digo por lo que lo leí, nunca lo verifiqué bien. Entonces, como ya hubo un homicidio, hay una causa en un tipo de juzgado por el homicidio, pero no estaba todavía la sentencia anterior por estos dos hechos en contravencional. Entonces, ahí sale una sentencia ya con perspectiva de género, desgraciadamente, post-mortem de esta mujer, y también se acepta para el tema de lesiones, porque eso tenía importancia, qué sentencia sale acá para, digamos, hacerlo más severa la del homicidio. Entonces, se acepta esa única declaración que había sobre los hechos de violencia el día que la dejó encerrada, era la de la mujer. Y se la acepta como testigo, ya no más que víctima, y también se pasa por encima de la ley desde el punto de vista que si no quedaría esa causa sin ninguna prueba. Si no se aceptaba la declaración, había nada más que la presunción, digamos, de los gritos de ella. O sea, yo lo cuento porque es muy claro. Y por eso, y de ahí podemos caer en algo que es muy interesante, porque todo esto que estamos hablando, si no tenemos una justicia con otra mirada, una justicia distinta, no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos hechos de violencia? ¿Qué hace lo que hoy llamamos justicia feminista frente a esto? Primero, adecuar y ponernos más atentos. Trabajar diferente. Es trabajar, como dijo Julia, con un equipo interdisciplinario, con un acompañamiento. Ahora, en estos casos de violencia, es muy bueno leer, y vamos a verlo ahora en un ratito, porque ahí aprendemos qué es lo que hay que modificar y que se puede ya modificar prácticamente y emprender, que son las sentencias de la Corte Interamericana. Pero un tema primero que me gustaría discutirlo con ustedes antes de pasar al caso Ríos es el tema del punitivismo. Ustedes que estudiaron seguramente bien la ley Micaela, estudiaron toda la 26485, ¿qué piensan? Porque hay toda una corriente feminista inclusive que sigue un poco con el punitivismo. Ahora, el punitivismo es lo que hemos vivido hasta ahora y que vemos que por ahora no resulta, porque en general en nuestro país, nada más que con las estadísticas que tenemos de femicidios, hasta ahora no nos ha servido. A mí me gustaría escucharlo porque
hay toda una discusión en este momento. Entonces, quienes no están por el punitivismo dicen, bueno, no sirve nada más, sirve mecánicamente aplicar un código penal. Alguien mata, le doy 20 años de prisión, lo someto a una convivencia que generalmente va a salir peor en la mayoría de los casos. Nelly, Sí. tenemos una manito levantada en esta pregunta que has largado. Verónica. Mejor. Sí, yo en realidad soy ayudante de práctico, lo comenté, del práctico penal de la Facultad de Derecho de la UBA, lo comenté al hacer el trabajo y bueno, nada, nos dedicamos a penal exclusivamente y yo comentaba justamente en el trabajo que para mí las sanciones no sirven, o sea que siempre es mejor preventivamente, digamos, tratar los temas y que el derecho penal no puede hacer más allá del punitivismo, pero bueno, sí, en general, las penas y las sanciones llegan cuando ya el delito está cometido, digamos, y lo único que agregan es más pena. No, está bien. O sea, Pero... está bien, entiendo que algo hay que hacer y aplicar sanciones, pero para mí no es lo que sirve. No, Carlos, Carlos, ¿querés agregar lo que acabas de decir? Así lo ve la profesora Nelly. Carlos Reali. Sí, acá estoy. No, voy en esa línea, voy en las políticas preventivas, cambio en la estructura, digamos, familiar, en la escuela, en los ámbitos laborales, no solo estatal, sino privado. O sea, es un cambio que hay que hacer desde lo más chiquito a lo más grande y evitar llegar a las sanciones, porque como dice la compañera, ya está el hecho consumado, por ahí la persona muerta, ya no hay mucho para agregar, digamos, en ese aspecto. Eso es más o menos lo que pienso. Nosotros cuando estudiamos el tema este de la justicia, tenemos que pensar en aquellas que son mediatas y otras que son inmediatas. Todo lo que hace prevención, hay cosas que ya se pueden empezar a hacer, pero generalmente sus efectos necesitan un tiempo, porque no es que no se ha hecho nada todo este tiempo, ¿no? Se han hecho cosas, pero hasta ahora no son, digamos, no hemos obtenido los resultados que queremos. Ahora, muchos nos dicen, bueno, pasa un homicidio ahora, esta semana. La punición, bueno, tiene que existir, porque, aparte porque no sería inconstitucional. El homicidio, el femicidio. Y hay cosas positivas, miren, lástima que no tenemos tiempo. Yo tengo un estudio de fallos de tentativa de homicidio, porque no existía el femicidio, y otra jurisprudencia posterior. Hay un cambio en la mirada. No quiere decir que esto es en todo el país, porque son selecciones por ahí de jurisprudencia, pero el cambio que en la justicia y en algunos casos ocasionó la figura del femicidio, está bien que supongamos en un análisis de esto de la procuración de fallos, veo cómo se van repitiendo los jueces que empiezan a invocar la perspectiva de género, son más o menos siempre los mismos. Porque miren ustedes, y vuelvo a ver, porque a mí me gustaría que trabajemos un poco con la 26485, porque es un insumo que ustedes ya tienen. Hace muchos años, cuando estuve tratando de ver qué progresos se habían producido con la 26485, que fue una ley muy atacada, inclusive por sectores progresistas del derecho, yo siempre la defendí. Entonces vi el artículo, la ley 26485 tiene varios, digamos, módulos muy distintos, ¿no? Y lo primero es todo el tema de descripción, derechos, tipo de violencia, tiene lo del observatorio. Y también los ámbitos, ¿verdad? Ámbito ministerio, que eso es importantísimo, cómo tenían que trabajar y todo lo que tenían que hacer los ministerios, y tiene una parte de procedimiento.
Ahora, en uno de los artículos del procedimiento, le da al juez amplias facultades. O sea, que el juez en caso de violencia tiene que ser, es un juez activo, no es un juez que tiene que estar parado esperando, como se ha aplicado mucho en violencia, que es una de las grandes críticas que nos hacen, el tema, suponete, de que la mujer víctima en una medida de no acercamiento es la que tiene que ir a la policía y diligenciar la notificación al violento, cosas, o sea, poner en cambio de ponerlo en cabeza del Estado, se pone en cabeza de la víctima. Ahora, yo empecé a encontrar hace muchos años muchos sobreseimientos firmados por la doctora Garrigós de Rebori, que anulaba los sobreseimientos porque decía, no aplica, vaya, investigue más, porque tiene este artículo de la ley 2645 que lo obliga, ¿no? Y es notorio cómo también hay muchos fallos a partir del 2012 en violencia, pero siempre me aparece el juez Niño, Sara Bairuce, esta compañerita que está en lo penal, o sea, en los cuales empiezan a aceptar las contradicciones, porque antes queda toda la inversa, ¿no? Donde no se aceptan más los estereotipos, porque antes del 2012, si ustedes buscan jurisprudencia de esa época, van a ver cómo es un atenuante para el homicida o para, en cambio de condenar a alguien por tentativa de homicidio, va a lesiones, si la mujer, porque a la mujer él la había sacado de la prostitución. O sea, como la había sacado, había sido prostituta antes de casarse, después eso la habilitó para matarla. Como les conté el otro día, el otro fallo de que es eximente de culpa, atenuante el hecho del uso de arma, cuando el uso de arma es un agravante. Es impresionante, otro creo que les conté ya, de que como el señor le dijo, te vas a acordar de mí, cambian la carátula de tentativa de homicidio por lesiones, porque si le decía, te vas a acordar de mí toda la vida, no era que la quería matar, aunque las lesiones son enormes. Entonces, vemos cómo todo esto tenemos que ir a un cambio que es complicado y que hay que fundamentarlo muy correctamente, doctrinariamente, para que después no se invoquen para otros hechos. O sea, que gratuitamente a mí me condenen, aunque no haya testigos. No sé si me hago entender bien. O sea, ¿cómo articulamos todos los principios garantistas? Porque el tema de la exigencia de un tipo penal neto, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la máxima, digamos, lo máximo que puede sufrir una persona, que es la privación de la libertad. Entonces, quería que trabajáramos un poco con esto. Ahora, no sé, Julia, vos querías... No, yo un poco te quería... No, me parece perfecto que trabajemos y lo miremos desde esta perspectiva, porque también desde el feminismo decimos, bueno, ¿qué pasan con esos chicos cuando ese padre está preso? O sea, ese violento, las responsabilidades parentales, dónde están, y bueno, cómo estamos también atravesados por discursos de esta índole, como ha sido los lamentables ahora de Pérsico, ¿no? Que bueno, se quejaba porque las mujeres son quienes reciben ahora las ayudas sociales, diciendo que al varón no le quedaba otra que, o se sentía mal porque lo único que le quedaba era robar. Bueno, esto cómo seguimos atravesados, ¿no? Desde este tipo de discursos. Sí. Eso tiene que ver, son cosas muy profundas. Sí, Primero claro. que todo, que tiene que ver con la misma desconfianza hacia la mujer, que cuando denuncia abuso o cuando el marido no le quiere pasar. ¿Por qué hay problema con los alimentos? Ya no hablo en situaciones de clase media.
¿Por qué en todo el mundo es un problema la cuota alimentaria, que es para los niños? Porque tiene que estar mediatizada generalmente por la mujer. ¿Y por qué es eso? Porque todavía en casi todo el mundo, en los países más que pensamos que son los más adelantados, los cuidados personales de las niñas y niñas las hacen las mujeres. Entonces esa mediatización a través de la mujer, por eso Pérsico le fallan dos cosas en su argumento. Él no internalizó dos cosas. Una, el tema de la igualdad, del respeto y de la dignidad, y otro, no internalizó, ¿no?, que los niños son sujetos de derecho, porque esos alimentos, en el 99% de los casos, y lo digo porque yo he ejercido muchos años la profesión, son para los niños. En nuestro país, ya hace muchos años, como después del divorcio o la separación, no hay alimentos antes, ahora hay durante la convivencia, pero en las uniones convivenciales y en el matrimonio, nunca hubo derecho alimentario para los adultos, digamos. O sea, y hoy en día tampoco. O sea que en los casos, son muy pocos los casos de alimentos para la mujer. Estamos, cuando hablamos de alimentos, son alimentos para los niños. Pero no pueden separar ni considerar que esos niños son sujetos de derecho, que algo que cuando los escamotean, se los escamotean a sus niños, no a la madre o a quien. Y que no desaparece tan solo el dinero, sino que desaparece la protección a ese niño. Ahí, Romina, ¿querés decir algo? Hola, buen día, ¿qué tal? No, me parece que muchas veces se utiliza como herramientas de castigo, ¿no? Esto, o sea, el no pasarle la cuota alimentaria como hasta un sometimiento también de la mujer, y no se dan cuenta que el fin último es justamente sostener a la manutención de sus hijos, o sea, aportar a eso. Entonces es una práctica muy frecuente y se ve muchísimo. Por supuesto. Y Claudia Matielo también hizo un aporte. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo. Ahora, ustedes se dan cuenta cómo una persona puede decirse o pensarse solidario socialmente, como se me ocurre que se percibe este señor Pérsico, pero está desconociendo solidaridad y no internalizando un principio de igualdad con la mitad de la humanidad que somos las mujeres. No tan solo eso, yo quiero agregar algo más porque lo he hablado con gente de desarrollo social que me decía, bueno, lo que ha sucedido también es que se han implementado políticas públicas para que esos ingresos lleguen a estas madres jefas de familia. A mí lo de jefa lo tengo medio, igual que hablar de matriarcado, esas cosas me parecen que esto hay que desmenuzarlo bien. Pero lo que pasa es que mucha gente que hacía política a través de la entrega de estos planes sociales, ahora el Estado, al entregarlo directamente a estas mujeres, ellos se ven que están perdiendo poder. O sea, me parece que también hay algo de la repartija de estos planes, ¿no? Y como mucha gente, yo no digo que sea el tema de Pérsico, pero que se ven privados porque su modo de hacer política en los sectores más carentes ha sido a través de esto, ¿no? Manejar y distribuir los planes. Bueno, o sea que me parece muy positivo. Además, es un reconocimiento porque en la mayoría de estos casos, prácticamente en todos, quien tiene el cuidado directo son las mujeres. Exactamente. Ahí Soledad nos pide la palabra. Hola, gracias, Julia. Yo escuché el otro día los dichos de Pérsico y también pensaba en esto de seguir justificando, ¿no?, la postura del hombre. Es el pobre hombre el que se siente menos, entonces tiene que salir a robar porque la mujer cobra el plan social. Y si los hombres quisieran, ellos también podrían pedir la asignación universal por hijo, por ejemplo.
si bien hay una tendencia a priorizar a las madres que lo piden, el hombre también la puede pedir, pero no lo piden, no lo hacen. También es parte de esta cultura patriarcal que tenemos, ¿no? Y machista, de por qué siempre es la mujer la que pide los planes sociales y no es el hombre. Y ahora porque la mujer lo pide, el hombre se siente disminuido en sus capacidades y se ve como obligado a salir a robar y a abandonar a su familia. Es como, no me cerraba Además, por ningún lado lo que decía. Y la justificación que tuvo después, ¿no? Igual creo que también, más allá de la parte que habló del lenguaje, para mí no va por una cuestión de lenguaje, va por otro camino. Asumió que estaba haciendo un camino de construcción y que le estaba costando mucho. O sea, me parece que sí, también su práctica política tan antigua y tan clientelista se ve lastimada a las mujeres recibir directamente este subsidio del Estado. También hay un interés personal, además de todo lo que se tiene que deconstruir, claro. hay un tema, sí, a mí me parece que no tenemos que ser ingenuas en eso, ¿no? Sí. Eso sí, Nelly. Sí, pero es como seguir justificando el hombre que no paga la cuota alimentaria, el hombre que se va de la casa porque se siente menos, el hombre que se deprime porque no tiene trabajo y la mujer se carga a toda la familia al hombro. Siempre justificamos la figura del hombre, o sea, y si nosotros llegáramos a hacer la mitad de las cosas que ellos hacen cuando pasan este tipo de situaciones, seríamos totalmente criticadas y no sé, por la sociedad en general. Por supuesto. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que hay cambio, que también tenemos que militar con el sector masculino que no piensa, porque es absurdo que yo, una persona tan mayor, diga que Pérsico está viejo, pero lamento, lo insinuó muy delicadamente Julia, pero hay un cambio muy grande en las nuevas generaciones. Cuanto más chiquitos son, más naturalmente están asumiendo otra forma, donde hay más bueno compartir las cosas, sino que si uno tiene, no sé qué edad tendrá Pérsico, aparte, y ahí se han ajustado, así como hay capas de vulnerabilidad, también hay capas de poder. Y yo creo que el poder todavía es un elemento muy nocivo. Así es. Y cualquier elemento, y el poder está desde el chico de mesa de entrada, tenés que considerar que alguna capacidad de decisión, como decirte no está el expediente, eso ya es un poco de poder. Entonces, un señor como Pérsico, que ha manejado de repente muchos elementos que te dan poder, si esos elementos se le quitan, aparte de todo el tema machista masculino, tiene también como que está bueno, porque no por Pérsico, que no me interesa, digamos, sino como que era algo que tenía el ser hombre y el tener poder encima. Entonces, de repente, la descolocación es un poco excesiva, ¿no? Ahora, sí. Después habíamos hablado... Perdón, Nelly, ahí Daniel quiere decir algo. No, todo lo que quieran, si yo no veo... a ver. Buenos días a todos y todas. Hola, Daniel. Justo había levantado la mano porque me había quedado con unos temas anteriores que me parecían importantes, la verdad, el aporte que había hecho Nelly respecto de lo de la justicia. Sí me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta toda una cantidad de principios, no sé, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nuestro artículo 1 del Código Procesal Penal, y cómo todo eso y el principio de la última ratio conjuga con esto de la punitividad y la prisión preventiva, que independientemente de que hay que tomar medidas concretas ¿sí? Al respecto, no creo que esa sea la solución hoy, por lo menos, pero sí medidas concretas de separación y de control. La realidad es que nosotros normativa tenemos, la Convención de Belén do Pará es clarísima respecto de la no resolución alternativa de conflictos, ventilar en el marco de un tribunal oral una situación. Lo que no tenemos es personal, porque lo que sucede en las fiscalías de la provincia de Buenos Aires es que no hay personal, sobre todo en las de género. Y lo que pasa en las comisarías de las mujeres es que tampoco hay personal.
Entonces, para poder notificar una medida, una exclusión, una cautelar, resulta que pueden estar hasta una semana porque no tienen móvil, o sinceramente porque no lo encuentran, o porque, digo, a mí me parece que en relación a la reflexión a eso, la normativa es clarísima, es concreta, si uno mira el Código Penal y cómo se conjuga el 80-11 con las lesiones levas, que justamente eso es lo que pone un poco en jaque esto de la última ratio, porque con eso mismo ya están detenidos y luego tienen preventiva. Me parece que esto de la prevención corre también por atender a la cuestión estructural que tiene hoy el Poder Judicial. Yo hablo específicamente de la provincia de Buenos Aires, donde claramente es donde mayormente suceden estos hechos de quizás no detención o de inacciones de parte de los fiscales, o de criterios dispares de los jueces de garantía que por un lado tienen miedo a los medios de comunicación respecto de lo que puedan decir, y por el otro lado a veces se pasan de atentar contra ello. Eso por un lado. Y con relación a lo que planteabas vos, Julia, con esto de los dichos de Pérsico, que la verdad que no tienen ni resisten ningún análisis, porque bueno, es así como han opinado todos y todas acá. Sí creo que hay que tener un coto respecto a esto de hablar del clientelismo específicamente, porque me parece que es una situación un poco vidriosa, la definiría acá, como para decirla tan suavemente o levemente. Esto lo digo en términos de poder respetar en todo su sentido. Acá somos todos colegas y entiendo que el derecho corre para todos. Entonces, bueno, eso me parece que es lo único. Después sí, la verdad que sí que es lamentable. Y por último, y porque hace poco estuve hablando con una colega, bueno, que hoy es representante en la Cámara Baja acá de la Nación, respecto a la cuota alimentaria, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, ¿cuál es el punto? Porque si uno mira la legislación, concretamente podría tener. Ahora, fíjense que la conducta que quizá más se está repitiendo es o dejar de trabajar y trabajar en negro, o sea, para no poder colaborar con eso. Entonces, eso me parece que también deviene de un trabajo de algún gabinete, no sé, psicológico, lo que sea, que haga entender que si vos tenés un hijo o una hija, bueno, realmente la obligación es con ellos y no con la mamá. Pero bueno, nada, quería opinar eso y interesante la clase. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, es que el problema es que nosotros, todas estas situaciones tienen pluricausalidad. Ahora, una cosa es de lo que dice Daniel, que yo lo creo perfectamente y creo que en la provincia hay voluntad, inclusive la conozco bien, a la ministra de la Mujer, de mejorar todas estas cosas. Lo que pasa es, primero, son cambios estructurales. Ahora hay cosas que sí se pueden hacer. Nosotros tenemos una ley que desde el 2015 se votó, en la época todavía que Cristina Kirchner era la presidenta, que habla que el gobierno nacional asume el patrocinio jurídico gratuito en los casos de violencia. Las mujeres en situación de violencia son mujeres generalmente con muchas capas de vulnerabilidad, con vidas muy difíciles, con vidas complicadas o por su estructura de personalidad. Necesita un acompañamiento. Entonces, no hemos logrado que esa ley, se hizo un concurso en la época de Macri, absurdo, nacional, se designaron 27 abogados, nada más abogadas. Ahora creo que ha pasado esa dependencia al Ministerio de la Mujer. Espero que se solucione. O sea, sí, hay una abogado con perspectiva de género al lado de una mujer que sufre violencia y que la acompaña permanentemente, es una colaboradora de la justicia también. O sea, es como tenemos que ir buscando distintos aspectos. Yo les pido, por ejemplo, hablando también dirigiéndome en especial a este joven Salvatore, ahora, ¿cómo puede ser que todavía no hemos logrado la intercomunicación en los juzgados cuando hay programas? Yo no entiendo nada de internet, pero sé que ahora respiro y saben dónde estoy. Entonces, ¿cómo puede ser que en estos últimos casos
que nos conmovieron tanto, el caso de Úrsula, entonces Mar del Plata, Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que un señor en la Angostura, un juez, no vea un informe que lo tenía? O sea, no sobre que este señor que termina matando a una niña, a una joven, ahí se le comunicaba que tenía varias causas. O sea, hay algunos elementos que inmediatamente, y miren ustedes, que en este caso Díaz, que lo más interesante, yo les pido que lo busquen, porque cuando se llega al acuerdo del gobierno argentino, el caso Díaz es el siguiente: es una mujer que en el 2002 empieza a hacer denuncia de hechos de violencia graves por parte de su compañero, y le quema el auto, la agrede a la hija, en fin, destroza la casa. Se hace la denuncia y queda ahí. Ella, por distintos motivos que todos señalamos hoy, de económicos, psicológicos, lo que quieran, sigue conviviendo, hasta que inició una causa, porque esa causa no tiene el impulso como tienen las laborales, que tendrían que tomarlo, que no necesita el impulso de parte. ¿Por qué la justicia se desentiende? No pasa nada, pasan años hasta que cada vez la violencia es mayor. Siempre no recibe la debida atención, la citan a una audiencia, ella en conjunto, o sea, toman la ley 24.417 cuando ya estaba la 26.485 que lo prohíbe. Ella tiene miedo de enfrentarse, no va. La trabajadora social lo llama a él para decirle que está la denuncia por teléfono. Ni ve al agresor, ni ve a la víctima, ni se preocupan cuando la víctima no va a la audiencia. Así de seguido esto termina con que en el 2000, ya no me acuerdo bien, pero unos 10 años después, este señor ella ya se va de la casa, no estaba, pero va un día y le da, no sé, 50 puñaladas, no la mató de casualidad. Entonces termina él ya en ese momento, claro, ya ella internada, semanas, meses de rehabilitación, secuelas graves, termina preso. Esta mujer, aparte de la condena, recurre a la CEDAW, no al Comité Interamericano. La CEDAW toma el caso, se llega a un acuerdo con el gobierno. Acá interviene Estela Maris Martínez como ministro de la Defensa. Y es muy interesante las medidas que ordena el gobierno, porque ustedes saben que lo importante de estos fallos, que hay también algunos fallos en nuestro país, que les recomiendo que lo lean, como el caso Borda, que es un caso muy interesante, porque ya jueces que no se limitan, ni demandas que no se limitan al caso particular, sino que ya al interponerse piden que se dicte un protocolo. Este caso era el caso de las mujeres que no les permitían acceder a manejar camiones o ómnibus. Entonces, también la comisión, como suele hacer, no se limita a fijar fijar un tribunal para que se determine una indemnización a la víctima, sino que va mucho más allá y le fija obligaciones al gobierno de la Argentina. Y miren ustedes las cosas que le ordena. Una es, por ejemplo, que todas, como 20 agencias, por llamarlo así, ministerios, programas, municipalidades, organismos de CABA, hagan un protocolo para que se intercomuniquen. Uno de nuestros graves problemas es esto de los estancos. O sea, yo tengo que este señor mató a alguien en el sur y no sé, y tengo una denuncia de lesiones de otra mujer y no sé que ya tuvo una condena o qué le pasó. Una de las cosas que promueve en el acuerdo y que se obliga a la Argentina, que ahora nuestra obligación es controlar que las distintas dependencias que se obligan y obligan al gobierno
porque termina siendo responsable el gobierno de la nación. O sea, una, por ejemplo, es hacer toda una de buenas prácticas en los casos de violencia. Otra que no se puede invocar, miren ustedes, la 24.417 cuando tenía la 26.485. Otra que ordena cosas elementales, la comparecencia personal, la inmediación. No podemos seguir con estos procedimientos escritos y que no se conoce quién está detrás de un número de causa. No son grandes empresas. Están la capacitación, pero no cualquier capacitación. La especialización, o sea, aparte de la reparación pecuniaria, y es muy interesante porque pone con todo, por ejemplo, no les digo para el Consejo de la Magistratura, ¿no? Incluir las evaluaciones, conocimientos sobre violencia de género en los concursos, para cubrir todos los cargos en el Poder Judicial, registro de jueces por mala praxis, que eso ya lo asumió ahora el Consejo de la Magistratura de la Nación, comunicar los acuerdos, estos acuerdos que no queden en el papel. A cada juzgado le tendría que llegar este acuerdo, porque son todos indicadores de modificaciones que no necesitan, no sé cómo explicarlo. Voy a poner un ejemplo. Yo me peleaba mucho cuando salió la 26.485, porque decían no está reglamentada. Digo, perdóname, para calificar que la violencia obstétrica es violencia obstétrica, o la violencia, digamos, sobre los derechos reproductivos, o la violencia económica, ya me lo está diciendo la ley. Yo necesito un decreto reglamentario. Entonces, las leyes, lo que pasa es que todo requiere más pensar, no leerlas fríamente. Esta ley tiene toda una parte, que es una parte que no necesita reglamentación. La violencia económica existe desde que me la definió. No necesito un organismo que me explique más. A veces, porque nos conviene, supongamos, podemos en el texto reglamentario agregar algo, pero también es peligroso, porque en Uruguay fue un pretexto para ponerle peros a la ley de aborto, porque quisieron extralimitarse en el decreto reglamentario. Porque si no, tendríamos que los presidentes, el Ejecutivo tiene una especie de veto. Entonces, esta ley necesitaba un decreto reglamentario que si me crea un observatorio, necesito que después me digan un poco, tengo que pedir los fondos, esto. Pero los derechos, cuando una ley amplía derechos, esos derechos ya existen, ya son ley. Entonces, bueno, de todas maneras hay algunos organismos y respecto a la 26.485, la CONSAVIC, por ejemplo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Sí, pero la CONSAVIC para mí no cumplió su función fundamental. Opino igual. Sí, sí. Pero nosotros ¿Puedo hacer una pregunta en base a algo que estábamos conversando en el chat? Sí, cómo no. Esto de la capacitación al personal que trabaja en el Estado, bueno, que considero que es fundamental y es muy importante, ¿no? Pero quizás también a veces pienso que es mucha mejor inversión la enseñanza a los chicos en las escuelas. Entonces, desde ese lugar me pregunto, ¿hay algún proyecto de ley para que, por ejemplo, haya una materia de perspectiva de género en las currículas de las escuelas? Me parece que incluso eso sería una inversión mucho más profunda que las capacitaciones que se hacen a profesionales en los ámbitos laborales. No, yo creo que una cosa no quita la otra. El problema que ustedes dicen es porque todavía grandes sectores de la sociedad, primero, hay una lucha muy grande, muy oculta, que frena todo esto, y que lo frena muy subrepticiamente.
Piense usted que está la educación sexual integral, la ESI, la ley 26150, creo que. ¿Cuántos años tiene ya? Y es del, ¿Por qué no? del 2006. 2006, bueno. Y, a ver, eso es lo que yo un poquito quería decir. La 26150 establece esta perspectiva de género que además es ley. Inclusive yo me acuerdo en la época donde Sileoni era ministro, donde se elaboraron muchísimos materiales, se trabajó en un momento Sileoni al ver el incumplimiento de muchas provincias respecto a esta ley para la implementación de la ESI, y que como bien ustedes están diciendo es fundamental, ¿no? La escuela como el lugar, espacio, institución de cambio de una sociedad. De todas maneras, nos quedaría todos aquellos que ya egresaron y por eso es lo que dice Nelly, es complementario. Bueno, y Sileoni se acercó al INADI en ese momento porque veía que había una falta de respeto absoluta hacia la ley, la no implementación. Muchas provincias quedaba todo el material de ESI mojándose en un depósito y nunca era entregado en las escuelas. Recordemos nosotros que somos un país federal y que había en algunas provincias específicamente, hubieron grandes inconvenientes. Es más, en una oportunidad el gobernador de una provincia, creo que era el de San Juan, sacó 6.000 alumnos a la calle de las escuelas católicas para que no se implementara la ESI. Es una disputa, como vuelvo a la clase, o sea, cuando nosotros hablamos de leyes, estamos hablando de disputas de sentido, de disputas institucionales, de disputas culturales, y si bien está la ley, y que hay gente valiosísima trabajando en ello, en este momento está directora Celeste Adamoli, es una cuestión donde la sociedad también tiene que exigir, los padres tienen que exigir el cumplimiento. Sabemos que han habido docentes con grandes problemas en las escuelas por enseñar ESI y en función de aquello prescriptivo a nivel curricular, o sea, no es que iban a decir cualquier cosa, apoyados en los materiales del Ministerio de Educación de la Nación y de algunas provincias que han avanzado. De todas maneras, nos queda, digamos, un público o nos queda un rango social que no alcanza con la ESI. Nosotros tenemos que capacitar, ya en este momento tenemos que capacitar a los efectores de salud, a los efectores en la educación, de la justicia, y es cierto, esta mirada que tiene que haber medio multidimensional e interdisciplinaria. Quienes trabajamos en el tema violencia sabemos perfectamente que una de las cuestiones principales al momento de un abordaje en una situación de violencia es fortalecer las redes vinculares de esa persona, ¿no? Si nosotros tomamos una denuncia, simplemente y no abordamos lo que está viviendo esa mujer que denuncia en este caso, bueno, vamos a ir al fracaso. Y a mí me parece, mirándolo un poco de afuera, el Poder Judicial ha quedado vetusto en este paradigma, ¿no? de la soledad de aquel que trabaja en justicia. Un poco es mi opinión y la que tengo en cuanto a educadora, ¿no? La 26. Bueno. ¿Puedo agregar algo? Perdón, Sí, Julia. claro. Quería agregar algo a lo que estabas diciendo. Es interesante, por lo menos yo a principio de año participé de un curso a través de la plataforma Juana Manso, el Plan Federal, como docentes, y es muy interesante la capacitación que están haciendo. Es una capacitación muy profunda, dirigida a docentes de todos los niveles, y me parece que ese podría ser un ejemplo también para poder extenderlo a lo que tiene que ver con la justicia. Yo, por ejemplo, era algo que no me animaba a tocar en el aula, y este año fue la primera vez que pude dar
un taller relacionado al tema junto con otros profesionales y fue muy interesante cómo los cambios que se generaron en los chicos, cómo de alguna manera se identifican, tratan de reflexionar sobre el tema, así que hubo un muy buen nivel de recepción, me parece muy interesante el trabajo que se está haciendo a través de esa plataforma. Yo quedé muy contenta, nunca había hecho una capacitación en relación al tema y me parece que eso se puede extender a... ¿Y cómo te sentiste respecto a la dirección de la escuela? ¿Los apoyaron? Yo trabajo en un instituto terciario que es religioso, en el Instituto Superior Juan 23. Cuando lo planteamos desde una carrera que es una carrera muy de derecho comercial, relacionado con subastas, cuando hicimos el taller inicial, hicimos un encuentro con los directivos y los mismos directivos nos propiciaron todo lo que tenía que ver con el espacio, la bibliografía, recibieron todas las propuestas que nosotros hicimos, incluso participaron de ese taller inicial. Y fue muy enriquecedor para ellos y para nosotros, más que nada por esto de la perspectiva moralista que hay en relación a la educación sexual, y sin embargo estuvieron muy receptivos, participaron del curso, apoyando sobre todo, no como un mecanismo de control, y fue muy interesante porque tratamos la perspectiva relacionada con la minoría trans, el tema de los derechos de los niños, que después, bueno, por suerte tuve la posibilidad de verlo acá en la especialización, pero fue muy interesante. De hecho, lo que recibí acá lo tomo para el año que viene y poder utilizarlo. No, inclusive tomarlo como una buena práctica, ¿no? Esta capacitación, Juana Manso, tenerla como un faro, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿por dónde se agarran estos temas? Bueno, yo creo que estas buenas prácticas, como decía Nelly, son fundamentales, como faros hacia dónde caminar. Y la cantidad de ejes que hay para tratar, porque uno puede tratarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, pero también desde el cuidado del cuerpo, desde lo que tiene que ver con lo afectivo, o sea, hay muchísimos ejes para tratar, y también abarca todo lo relacionado con la diversidad y la perspectiva de género, por eso me pareció interesante. Por eso entendemos que ESI, si bien tiene que tener un lugar curricular propio, lo importante es la transversalización. Y ahí voy a hacer como un pequeño salto y digo, bueno, la transversalización también de la perspectiva de género en lo que son las políticas públicas, ¿no? Mirado si estamos trabajando en algún equipo jurídico, de algún organismo, poder tener esta mirada, pero en función de aquello que se está ejerciendo, ¿no? En forma transversal, esta mirada, esta perspectiva, que en la escuela también se ve de la misma manera. Es necesario un espacio propio, es necesario un Micaela, es necesario, pero después es fundamental poder pensarlo en función del quehacer diario profesional. Es como, volvemos de nuevo, y qué lindo porque esta mirada es como un poco circular, ¿no? Como los cuentos circulares de Cortázar, esto tiene así como un sentido así. Es volver a ponerse las gafas o los anteojos violetas para mirar nuestras propias prácticas. Eso no quiere decir que nos vamos a dar latigazos por aquello que hemos hecho, a veces sin habernos sido formados, porque somos parte de una resultante cultural, sino ver cómo caminamos hacia adelante, y como bien dice García Canclini, entender que la cultura es dinámica, y que nuestros valores, nuestra identidad, el hecho de sentirnos argentinas y argentinos nos invita a mirarlo en forma diversa, nos invita a mirarlo bajo un paradigma de derechos humanos, de igualdad. Eso me parece fundamental. Entonces, la invitación que les hacíamos y que después Nelly les va a explicar, es mirar nuestra práctica, nuestra propia práctica profesional, y ver a partir de esta materia, este módulo de formación del abogar, cómo podemos ponernos estos anteojos violetas, ¿no? en nuestra labor.
siempre decimos, bueno, la importancia que tiene la ECA, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, para defender un Estado. Bueno, pero nos invita a una pregunta más epistémica, ¿no? ¿Qué Estado queremos? El Estado que garantice qué cosas. Un Estado puede ser un Estado para la guerra, como el de Bismarck, o puede ser un Estado para muchos y para muchas, para vivir una vida mejor, más feliz, una vida con más alegría para todos. Y eso se hace a través de un constructo. Bueno, me callo. Nelly, ¿qué querés decir? No, yo les quería decir que nosotros no tenemos que perder de vista y tener claro porque que todas estas ideas que nos parecen, por lo menos yo creo, tan naturales, que estamos formados, los que estamos acá en la mayoría, me da la impresión, en una cultura de los derechos humanos, no es compartida por grupos muy trascendentes de esta sociedad. Yo los invito a bajar por eso me permití buscar el nombre bien, un instrumento que es muy interesante, que se habla de, creo que, no sé si se los relaté, me dicen ya, Derechos Humanos en Riesgo, que está en internet, que ahí nos muestra cómo hay sectores de nuestra sociedad muy poderosos que no comparten estas ideas y que por eso hablan despectivamente de la ideología de género. Por eso penetran en algunos sectores que a lo mejor en otro nivel del conocimiento de las ideas, como este señor Pérsico, o sea que ven como, ¿y por qué nos ven a los que hablamos de perspectiva de género y nos hablan despectivamente de ideología de género? Y hay declaraciones ya en 1995, cuando empieza la conferencia en Beijing, que es la primera vez que se habla de la separación entre los derechos sexuales y los reproductivos, donde se habla del goce, donde las personas empezamos, las mujeres sobre todo, a esta lucha por nuestros derechos, a esta lucha por una igualdad en la vida, no nada más en los papeles. Como hay sectores que en realidad, bajo algunos lemas muy seductores, como los hijos son nuestros, o curiosamente, en realidad, están en contra de la CEDAW, están en contra de la Convención de los Derechos del Niño, porque si yo digo, los hijos son míos, no los considero sujetos de derecho. Los hijos y las personas no somos de nadie. Si nos han criado, nos han alimentado, bueno, han cumplido con una obligación más que un derecho. Si no, volvemos a cuestiones muy antiguas. Este año salió, que eso era lo que quería decirles, un material que se llama Cartografía Argumentativa de los Sectores Fundamentalistas Conservadores de la Región. Y otra vez decirlo despacito, así les escribo. Sí, cartografía sí. Argumentativa sí. de los sectores fundamentalistas sí. conservadores de la región. El primero que les señalo es más amplio, porque son como 500 ONG que van van observando qué pasa en Naciones Unidas y cómo hay un trabajo muy, digamos, subterráneo para eliminarnos como sujetos de derecho y volver, digamos, al famoso tema de la familia. Cuando yo estudié Derecho de Familia, primero no era de las familias, pero aparte de eso, había un interés familiar en los congresos jurídicos, se hablaba del interés de la familia, como si la familia fuera una superestructura que había que cuidar más que a los individuos. Por ejemplo, en lo que le señalan respecto a la paz familiar, tenía que ver por qué pensemos, somos todos abogados, en algún momento estudiar acciones de filiación, qué registrada era
qué restringido era la búsqueda de los orígenes, porque eso perturbaba, o sea que había la familia, un modelo de tipo de familia que hacía a un modelo de Estado también, menos democrático, más autoritario, más patriarcal. Entonces, cuando nos preguntamos, como dijo hoy creo que era Federico, dijo hay que ir, no, todos pensamos que hay que ir a educar, y yo creo, como bien lo dijo Federico, hay que insistir con la ESI, y a lo mejor también tenemos que tener la viveza de poner otras materias para que no esté ligado a la palabra sexual que todavía provoca en muchos sectores de nuestra población, porque nos han inculcado que de eso no se habla, que eso no se comparte, como si fuéramos, no sé, como si hubiéramos nacido todos de un repollo. Entonces, incluye la perspectiva de género. Estamos, por ejemplo, en Derecho, se está trabajando con género. Yo en la maestría que dirijo en Derecho tengo hace años ya una materia y está empezando a haber muchos CPO también, inclusive ahora sobre aborto, o sea, pero esto es una penetración, pero además que hay muchos obstáculos. Los grandes medios de comunicación no informan debidamente sobre esto. Y además tenemos muchos obstáculos. Yo confío, ¿saben qué? Mucho en los cambios generacionales. Confío mucho en ustedes. Y miren, en la ciudad de Buenos Aires, con todo que tiene una corte que yo no comparto y todo eso, sin embargo, a nivel de jueces de primera instancia, y yo empiezo a ver mucha gente más joven por cambio generacional con otras ideas, que está mucho más permeable a estos elementos de la perspectiva de género. Entonces, por ahí nos llevamos sorpresas. ¿Qué pasa con la justicia? Hay temas de la justicia, características, que como hoy hablábamos de garantismo y cómo hacíamos para adecuarlo, lo mismo pasa con la justicia. Miren ustedes, yo por mis tantos años, a veces me pregunto, y que viví muchos años en dictadura, ¿por qué uno le tenía mucha confianza en el siglo pasado a la justicia? Erróneamente le teníamos confianza, porque no era el poder ejecutivo, digamos, del momento, no venía de un golpe de Estado. Bueno, esta historia de la inamovilidad de los jueces es una cosa muy perniciosa. ¿Pero por qué es perniciosa? Primero que eso le da un carácter, no sé cómo decirte, de omnipotencia a alguien, por más va construyendo su subjetividad dentro del tema del poder. Ahora, ¿por qué los jueces eran inamovibles antes? Porque para que no dependieran del poder de turno o del rey, se encontró uno de los elementos que hacían, pero es para otra época histórica. Acá, en algunos países, los jueces duran 7 años. Me acuerdo que en una época estudié que en Alemania, en algunos lugares, rotaban. Tenían que años ejercer la profesión, años ser jueces, porque no tiene sentido esta inamovilidad. Inclusive por una cuestión natural, porque la vejez no es lo mismo tener 40 años y años por delante que tener 70. Además con las trampas, el otro de ayer salió una eminente jurista, yo la apreciaba muchísimo, éramos conocidas como Elena Hayton. El poder la pervirtió. La hizo inclusive ahora, apareció como porque tiene más de 75 años. Hay que saber en algún momento dar un paso al costado. Entonces, la inamovilidad, el impuesto a las ganancias. Cuando tienen unos privilegios más, hasta te digo, que un comerciante, porque dentro de todo un comerciante arriesga, le puede ir bien, le puede ir mal, le puede venir la pandemia y con su negocio, y acá son el Estado pagando todos los meses tu bruta jubilación. O sea, y también el hecho de que todos estos elementos configuraron como una casta. No quiere decir esto
que todo el Poder Judicial, ni que todos los funcionarios, los empleados judiciales. El otro día tuve el gusto de estar en una actividad multitudinaria donde muchísimas jóvenes eran empleadas del Poder Judicial y son maravillosas. Sí, yo creo también, Nelly, AMJA, todo lo que han hecho la gente, las mujeres juezas, pero lo que pasa es que estamos hablando de una casta estructural, ¿no? Bueno, endogámica, y endogámica, porque lo de la familia judicial no es un chiste, yo lo he vivido, y llega a extremos. Hemos tenido un camarista civil de gran apellido, denunciado por, esto que no creo que no lo conté acá, denunciado por abuso por 2 nietas, familia de nombre, de apellido, y este señor abusaba de estas chicas cuando toda la familia iba a misa y él se quedaba en su hermosa casa de San Isidro. Este señor tenía un hijo, no sé si él vive, él fue condenado, las chicas repudiadas por toda la familia, aunque por su tío juez de familia, que aparte no era en sus fallos, porque yo no condeno a nadie por ser hijo de otro, sino que sus ideas y su conducta en el juzgado no abusaba, pero era una conducta de no respeto de los derechos humanos, o no trabajaba con perspectiva feminista. Entonces tenemos un poder judicial. Miren ustedes, este señor López, este juez que el otro día se vanaglorió que falló por suspender la IVE, más allá si uno es partidario o no, porque ahora suspendió la interrupción voluntaria. El día de mañana dice que todos quieren, qué sé yo, que los chicos hagan no sé cuánto, 50 flexiones por día, lo que fuera. Como sé que con derecho se burló de nosotros, se burló de la gente. Iban gente de partidos nazis que están en contra de los principios de nuestra Constitución y se van a gloria sacando fotos. Entonces hay un límite que un juez no se puede tolerar. No puede ser que un pobre mortal ciudadano, para sacar una medida precautoria, a lo mejor va a estar 1 año y un juez sigue sentenciando después que hace cosas, dice en su sentencia cosas que están en contra de la Constitución. Entonces, tenemos que hacer muchos cambios en el Poder Judicial y uno de ellos no se va a depurar solo, porque miren ustedes que una observación que se hace es que después de la dictadura que sufrió nuestro país, cuando vuelve la democracia, van cambiando las autoridades. Se elige otro presidente, se eligen diputados, se eligen concejales, pero los jueces nunca se cambiaron. Eran todos jueces dictados a dedo, o sea, sin concurso. Recién los concursos vienen después de la Constitución de 1994, que tardan años en hacerse. Entonces, los cambios en la justicia son muy necesarios, pero algunos ya podemos poner. Algunos tenemos leyes, como muy bien dijo hoy Salvatore, tenemos leyes que hay que ponerlas en práctica y que hay que trabajar distinto. Entonces, cada uno de su lugar de laburo, yo creo que tiene que ir permeando la sociedad, que tiene que ir impregnándola de estas ideas, y además con la conducta de cada uno, porque ya dijo Freire, el gran educador brasilero, que la mejor clase es la que se da con el ejemplo. Y yo creo que eso va a ir depurando la sociedad.